Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Hoy entonces damos comienzo ya oficialmente a nuestro seminario de hoy. Entonces tenemos el gusto de contar como oradora a la ingeniera María Eva Koutsovitis. María Eva es ingeniera civil, especializada en hidráulica, es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UBA, fundadora y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Actualmente dirige la División de Ingeniería Comunitaria y Social de AIDIS Argentina y trabaja junto a organizaciones sociales en temas vinculados al acceso al agua potable, el saneamiento, las inundaciones y la contaminación. Y en varios otros temas más que ocupan las actividades de María Eva y que seguramente ella nos va a comentar ahora, y si querés ampliar un poquito más tus antecedentes y actividades, bienvenida para hacerlo. Entonces, antes de comenzar el seminario oficialmente por María Eva, les pido por favor, como siempre, que apaguemos micrófonos y cámaras, salvo María Eva, que ella sí la queremos ver, así ahorramos ancho de banda. Eva, todo tuyo. Adelante, por favor. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar de este seminario. Bueno, mi nombre es Eva, soy ingeniera civil, me he especializado en hidráulica, sobre todo en hidráulica sanitaria y en el abordaje de problemáticas como el acceso al agua potable, a las inundaciones y a diferentes problemáticas y dimensiones ambientales, desde una perspectiva bastante particular de la ingeniería, que es la perspectiva comunitaria. La idea era, bueno, poder compartir algunas miradas en relación a la crisis de los paradigmas vinculados con el desarrollo de la infraestructura y la perspectiva de poder pensar nuevos paradigmas, sobre todo en el marco o en el contexto de la pandemia y en el marco y en el contexto de la crisis climática. Así que, si les parece, voy a compartir pantalla. La idea es poder ir poniendo en común algunas de las infraestructuras clásicas en relación a el abordaje de la problemática de inundaciones, en relación al abordaje de las problemáticas vinculadas con el acceso a los servicios sanitarios, y después contarles algunas nuevas infraestructuras que tienen que ver con esos nuevos paradigmas que tenemos que ir a construir. Así que voy a compartir pantalla, me avisan si ven la pantalla compartida correctamente. Ahí está compartiendo, Eva. Yo te aviso. Bueno, perfecto. Genial. Bárbaro. Bueno, les cuento que además de coordinar la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires, también formo parte del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y en el instituto me ocupo de coordinar el área vinculada a las políticas urbanas. Así que vamos a comenzar. La idea era poder poner en común el nuevo paradigma de desarrollo de infraestructura en el marco de la crisis climática y, sin duda, la crisis climática nos interpela a poder pensar la infraestructura de manera integral y además desde una perspectiva comunitaria y de género. El nuevo paradigma de desarrollo de infraestructura tiene que incorporar infraestructuras que dialoguen con el hábitat y con sus ecosistemas, infraestructuras a escala humana que nos permitan reemplazar aquellos modelos superados, que son los modelos hegemónicos vinculadas a la construcción de megaobras, que en realidad son la síntesis de un modelo patriarcal de producción de ingeniería que están hoy muy cuestionadas ambientalmente, que además son ineficientes en el actual escenario climático y que requieren de tiempos y de inversiones que no tienen correlato con las necesidades urgentes de nuestras comunidades. Voy a comenzar con
la infraestructura vinculada a los sistemas pluviales, es decir, infraestructura vinculada a la problemática de las inundaciones. Y para eso voy a muy rápidamente poner en común conceptos que descuento que todos y todas conocen, que tienen que ver con el ciclo hidrológico del agua. Cuando pensamos en cómo abordar la problemática de las inundaciones, lo primero a lo cual debemos remitirnos es, sin duda, a nuestra ecuación de balance vinculada con el ciclo del agua. Esta ecuación lo que plantea de manera muy sencilla es que de lo que precipita hay una parte de la precipitación que es retenida por la vegetación, hay una parte que se infiltra y que percola y que alimenta las aguas subterráneas, hay una parte que se evapora y se evapotranspira y luego hay una parte que finalmente escurre. La realidad es que la ingeniería ha estado muy ocupada, sobre todo en este siglo, en poder controlar de la ecuación de balance hidrológico solamente el término que escurre, proyectando en general megaconductos para poder de manera controlada evacuar las aguas que escurren. La realidad es que el resto de los elementos vinculados a la ecuación de balance han sido o han tenido muy poca atención por parte de quienes han hegemonizado el proyecto de las infraestructuras pluviales. Ahora bien, si de pronto vamos a la ciudad de Buenos Aires, y seguramente voy a hacer muchas referencias a la ciudad de Buenos Aires porque muchas de nuestras investigaciones tienen como base territorial la ciudad de Buenos Aires. Aquí aprovechar para contarles que la ciudad de Buenos Aires en realidad era un gran humedal, era un gran bañado. La ciudad de Buenos Aires está atravesada por importantes y caudalosos arroyos. De norte a sur tenemos la cuenca del arroyo Medrano, la cuenca del Vega, del Maldonado, y luego tenemos un sistema de cuencas en el sur de la ciudad que forman parte de la cuenca Matanza-Riachuelo. La ciudad de Buenos Aires viene, además, desde la década del 60, registrando un aumento sostenido en las temperaturas máximas anuales. Y yo quería aquí también, en la diapositiva, compartir, ¿sí?, cómo ha sido la evolución de la temperatura máxima anual según dos estaciones meteorológicas, la de Aeroparque y el Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, para que podamos ver claramente esa tendencia en aumento para la temperatura máxima anual de la década del 60 a la fecha. Por lo tanto, la ciudad de Buenos Aires claramente enfrenta dos amenazas de origen natural, las inundaciones por un lado y las olas de calor por otro. Hace aproximadamente 80 años, la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la teoría higienista, entubó sus arroyos y actualmente, hoy, los arroyos que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, excepto algún pequeño tramo en el arroyo Sildañez, se encuentran completamente entubados. Cuando miramos los mapas de prevención de riesgo hídrico, estamos hablando de los mapas oficiales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, claramente vemos cómo las zonas de riesgo hídrico coinciden con los cauces de los arroyos que atraviesan la ciudad. Sin embargo, hay algo que llama la atención en estos mapas de prevención de riesgo hídrico, que es que justamente el conjunto del entorno ribereño, es decir, el conjunto del borde costero, no está identificado como una zona de riesgo hídrico cuando claramente es la zona de riesgo hídrico por excelencia porque constituye justamente la condición de desembocadura y además es la zona que presenta mayor vulnerabilidad frente a eventuales ascensos en el nivel del río. La verdad es que este mapa de prevención de riesgo hídrico pone en evidencia la ausencia de una mirada integral en términos de riesgo. ¿Por qué el conjunto del borde costero no está identificado como una zona de riesgo hídrico cuando es la zona de riesgo por excelencia? Porque justamente en la ciudad de Buenos Aires y desde hace aproximadamente 30 años tenemos un modelo urbano que se consolida basado
en la transferencia de las tierras públicas hacia los sectores inmobiliarios más concentrados y que se localiza con más fuerza en el conjunto del entorno ribereño. En la década del 90 comienzan las concesiones de la costanera porteña y ese modelo de concesión y de privatización del conjunto del borde costero es un modelo que viene consolidándose en la última década y que sin duda ha tomado gran relevancia y se ha puesto en agenda a partir de la propuesta de vender el predio conocido como Costa Salguero en la zona norte de nuestra costanera y actualmente también ha tomado relevancia a partir del proyecto denominado Costa Urbana en la costanera sur, que entre otras cosas, lo que propone es construir un nuevo barrio en uno de los pocos humedales que le quedan a la ciudad de Buenos Aires. Este mapa pone en evidencia entonces esa ausencia de una mirada integral en términos de riesgo. La realidad es que en el marco de la agenda climática hay consenso global respecto a la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para, por ejemplo, mitigar eventuales ascensos en el nivel de las aguas, en este caso, eventuales ascensos en el nivel de las aguas del Río de la Plata, para poder recuperar y preservar los humedales costeros, para poder generar biocorredores que permitan que los vientos y las brisas puedan ingresar desde la costa y entonces permitir el recambio del aire que respiramos y además fundamentalmente mitigar las olas de calor. Por supuesto que un biocorredor costero nos permitiría mejorar los procesos de retención e infiltración y por lo tanto mitigar las problemáticas de las inundaciones. Y algo también no menor y a tener en cuenta es que la recuperación del borde costero y poder transformar el borde costero en un biocorredor, entre otras cosas, nos permitiría a futuro algo que viene sucediendo en diferentes ciudades del mundo, que es la posibilidad de desentubar los arroyos desde la desembocadura hacia aguas arriba. Y acá quería dejarles un link a un proyecto, en realidad es un artículo muy interesante que propone para la cuenca del Medrano un conjunto de intervenciones alternativas a la construcción de un megaconducto paralelo al actual entubado del Medrano. Este artículo, la verdad es que es sumamente interesante y además es un artículo que incorpora muchas de las perspectivas vinculadas a los nuevos paradigmas de infraestructura. Bien, entonces, cuando pensamos en esos nuevos paradigmas de infraestructura, sin duda estamos pensando en una mirada integral a la hora de pensar en esas nuevas infraestructuras y eso sin duda requiere volver a poner en valor nuestra ecuación de balance hidrológico. Y cuando analizamos el conjunto de las políticas hídricas que se vienen llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires, lo primero que observamos es que no tenemos una política integral, no tenemos una mirada integral a la hora de pensar cómo abordar una de las amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta, que son las inundaciones. Y aquí quería muy sucintamente contarles que actualmente está en discusión y en debate un proyecto denominado Costa Urbana, un proyecto que se ubica en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto lo que propone es, en el predio privado más grande que la ciudad tiene, estamos hablando de un predio que tiene casi 72 manzanas, 72 hectáreas, construir un nuevo puerto madero, es decir, construir un importante desarrollo inmobiliario de aproximadamente 900.000 metros cuadrados. Estamos hablando de más densidad constructiva de la que actualmente presenta hoy Puerto Madero, con torres de hasta 145 metros de altura en un predio que actualmente es uno de los pocos humedales que a la ciudad le quedan. Claro, en realidad cuando volvemos a retomar el mapa de riesgo hídrico y vemos que el conjunto del entorno ribereño no está identificado como una zona de riesgo,
inmediatamente tenemos que pensar en lo que viene sucediendo hace casi 3 décadas en relación a la ocupación del borde costero. Y justamente para poder consolidar la ocupación del borde costero, aquí aparece la infraestructura. En realidad, la ocupación del borde costero viene acompañada de la construcción de una mega obra de infraestructura. Estamos hablando del denominado colector Baja Costanera. Este es un megaconducto cloacal que va a garantizarle servicios sanitarios, es decir, que va a recepcionar los vuelcos cloacales de 13 emprendimientos que están proyectados en el entorno ribereño, desde Costa Salguero hasta Catalinas 2, Catalinas Sur, llegando a el emprendimiento en la Costanera Sur denominado Costa Urbana. En realidad, este colector, este mega colector cloacal, luego va a recibir tratamiento primario, es decir, va a ir a una planta de pretratamiento en donde lo que vamos a tener es el proceso de intercepción de sólidos para luego, con un emisario de 12 kilómetros, volcar los efluentes directamente al Río de la Plata. Por supuesto que este megacolector además tiene un costo aproximado de 160 millones de dólares que el conjunto de la ciudadanía porteña va a tener que afrontar. Ahora, mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, y esto ya lo vamos a retomar, 1 de cada 7 habitantes no acceden formalmente al agua potable y al saneamiento cloacal. Estamos hablando, entonces, de un modelo de intervención de infraestructura que sin duda está superado y que además está muy cuestionado ambientalmente. Y pensando en esta lógica de la infraestructura en el entorno urbano o la infraestructura dialogando con el entorno urbano, pensando además en la infraestructura de manera integral, aquí también encontramos otro contrasentido que justamente se votó el año pasado aquí en la legislatura porteña, que fue la ocupación de los pulmones verdes de manzana. La ciudad de Buenos Aires enfrenta 2 amenazas de origen natural, las inundaciones y las olas de calor. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires ha ido progresivamente perdiendo sus grandes superficies verdes. En la última década se han privatizado, vendido o concesionado aproximadamente 150 hectáreas de superficies verdes absorbentes. Y el año pasado justamente se aprobó una modificación al Código Urbanístico que autorizó construir estacionamientos en los subsuelos de los pulmones de manzana. Bien, si además a esto le incorporamos un modelo de intervención en materia de infraestructura superado, como son los entubados de los arroyos y los megaconductos que se han venido ejecutando en la cuenca del Maldonado y en la cuenca del Vega, aquí vemos que necesitamos poner en tensión y revisar el conjunto de las políticas hídricas asociadas a viejos paradigmas para poder abordar la problemática de cara a la crisis climática. Cuando nos proponen como diseños a la hora de poder resolver la problemática de las inundaciones, grandes entubados, grandes conductos aliviadores, en primer lugar, la primera observación que tenemos para este tipo de diseño de infraestructura es que esta infraestructura fue diseñada y pensada hace 80 años para un entramado urbano que hoy ya no existe y para un régimen de precipitaciones completamente diferente. Este tipo de soluciones, estos megaconductos, son soluciones pensadas para un régimen de precipitaciones caracterizado por intensidades medianas o bajas de eventos de precipitación de larga duración. Ahora bien, cuando pensamos en eventos de precipitaciones cortos pero intensos, esta infraestructura es absolutamente ineficiente porque inmediatamente se ve colapsada. Y además es una infraestructura que se mantiene ociosa durante todos los periodos de seca. Por eso,
es que este modelo de intervención de infraestructura, que insisto, es un modelo que se desarrolló hace casi 80 años, pero que volvió a repetirse cuando se planteó la intervención en la cuenca del Maldonado y se generó un nuevo entubado paralelo al actual entubado del arroyo Maldonado, y volvió a repetirse cuando se planteó un nuevo entubado paralelo al actual entubado del arroyo Vega. Debe revisarse. Cuando miramos en el caso de la ciudad de Buenos Aires, los eventos de precipitación más críticos, aquí lo primero que podemos observar es que una lluvia que en el pasado no nos inundaba, hoy nos inunda. Es decir, que no es suficiente, ¿sí?, explicar las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires a partir de la crisis climática solamente, sino que es fundamental poder explicarla a partir de la ocupación del suelo. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los datos oficiales ponen en evidencia que tenemos menos de 6 metros cuadrados de superficie verde por habitante, cuando, por ejemplo, la normativa en la provincia de Buenos Aires establece, si no me equivoco, entre 10 y 12 metros cuadrados de superficie verde por habitante, y las recomendaciones internacionales establecen entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante como un parámetro saludable en los grandes centros urbanos. Y por supuesto que la ciudad de Buenos Aires presenta indicadores críticos en términos de superficies verdes por habitante, pero estos indicadores resultan dramáticos cuando, por ejemplo, los calculamos en las villas, asentamientos y barrios populares. En Villa 20, un barrio centenario de la ciudad de Buenos Aires, en donde viven más de o casi 30.000 habitantes, tenemos 100 veces menos superficies verdes por habitante que lo que establecen las recomendaciones nacionales e internacionales. Como les planteaba hace un rato, la ciudad de Buenos Aires tiene que afrontar dos amenazas de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor. Por eso es que resulta inadmisible que la ciudad no cuente con una política integral para poder abordar la problemática de las inundaciones, y que además esa política integral no sea discutida y consensuada con el conjunto de la ciudadanía. Ahora, si nos corremos y vamos a la cuenca Matanza-Riachuelo, aquí también podemos ver que el paradigma de recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra en crisis. Como para hacer un poco de historia, es en el año 2006 que se crea por ley nacional la Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo. La cuenca del Matanza-Riachuelo tiene desarrollo en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en un conjunto de distritos del conurbano bonaerense. En el año 2010, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo presenta un plan integral de saneamiento ambiental, PISA son sus siglas, que se organiza según 14 líneas de acción y que definieron cuál iba a ser el paradigma de remediación para la cuenca. Bien, en el marco del PISA, en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la propuesta, ¿sí?, o el modelo de intervención seleccionado es el denominado sistema Riachuelo. ¿De qué va este sistema Riachuelo? El sistema Riachuelo es un mega colector cloacal cuyo diámetro oscila entre 800 milímetros y 2.800. Está enterrado a una profundidad promedio, ¿sí?, de más de 20 metros. Se desarrolla en paralelo al río Matanza-Riachuelo. Aquí podemos ver en esta diapositiva la traza del colector cloacal. Y este colector cloacal, que se lo denomina el colector margen izquierda, va a interceptar efluentes cloacales, ¿sí?, y también va a interceptar algunos efluentes pluviales. Es decir, va a interceptar efluentes
cloacales, los va a transportar a partir de este megaconducto que va a estar enterrado, ¿sí?, a profundidades promedio de 20 metros. Luego va a conectarse con el colector baja costanera, el que les mencionaba hace unos minutos, para ir a la planta de pretratamiento. Esta planta de pretratamiento solo cuenta con un tratamiento primario y a partir de ahí va con un emisario, ¿sí?, subterráneo, a adentrarse 12 kilómetros en el Río de la Plata para realizar el vuelco. Al emisario se lo denomina emisario Riachuelo. Actualmente, esta obra está casi ejecutada en un 100%, está ejecutado el emisario, está ejecutado el colector margen izquierda y la planta de tratamiento tiene un nivel de avance del 32%. Y aquí también, la verdad es que cuando se planteó esta propuesta de saneamiento, también en ese entonces planteamos una propuesta alternativa. La propuesta alternativa que en ese entonces presentamos era una propuesta utilizando plantas modulares compactas a escala humana que permitiera además el empleo de mano de obra local, que nos permitiera además poder poner en discusión el modelo de prestación del servicio para poder incorporar una mirada, ¿sí?, mucho más comunitaria en el modelo de prestación y no un modelo concentrado o centralizado de prestación como es el que actualmente tenemos a partir de la empresa prestadora AISA. Esta idea de ir colocando, ¿sí?, plantas compactas, modulares, también nos permitía acortar los tiempos de conexión, porque una vez que finalizábamos un módulo de obra podíamos habilitar el servicio, y esta alternativa, a medida de que íbamos volcando efluentes tratados al Matanza Riachuelo, nos permitía poder llevar adelante el proceso de depuración. La realidad es que esa alternativa de contar con un sistema de plantas modulares compactas era beneficioso desde el punto de vista de acortarnos los tiempos a la hora de conectar los hogares al sistema de saneamiento cloacal, era además beneficioso a la hora de incorporar mano de obra local, era beneficioso también a la hora de los impactos ambientales que generaban y, por supuesto, ponía en tensión un modelo de infraestructura que es el modelo de las mega obras centralizadas de infraestructura. Bien, lamentablemente la alternativa no prosperó y actualmente el sistema Riachuelo es una de las obras más festejadas de nuestro país. El colector margen izquierda, y eso es algo que nos preocupa, va en definitiva a terminar funcionando como un aliviador entubado. Esto, por supuesto, que lo pongo entre comillas, porque va a restarle caudal al Matanza Riachuelo y, por lo tanto, la posibilidad de poder recomponerse. El sistema primario, como les contaba hace un ratito, solo incluye procesos físicos de remoción de sólidos gruesos, finos y separación de grasas. Luego, ese efluente, ¿sí?, a partir del emisario, vuelca en el Río de la Plata a 12 kilómetros de distancia de su costa y el propio efecto de difusión completa el tratamiento. Acá pueden ver algunas de las dimensiones que presenta el colector margen izquierda. Acá entonces aclaro que el diámetro del colector margen izquierda es de 800 milímetros a 3,2. Y las profundidades promedio a las que se encuentra son de aproximadamente 20 metros. Bien, yendo ahora a otra infraestructura, ¿no?, a la infraestructura vinculada con el acceso al agua potable y también al saneamiento cloacal. Sin duda, la pandemia por COVID-19 nos ha interpelado a repensar el paradigma de la infraestructura sanitaria. Cuando hablo de infraestructura sanitaria, hablo de la infraestructura de agua potable y saneamiento cloacal.
y nos obliga, ¿no?, a repensar el modelo de intervención en materia de infraestructura sanitaria desde una perspectiva comunitaria, de género y, por supuesto, integral. La crisis climática nos obliga a pensar no solamente en nuevos paradigmas de infraestructura, sino que nos obliga a pensar en nuevos modelos urbanos que estén basados en la democratización de todas las dimensiones urbanas, y eso implica acceder en igualdad de condiciones al conjunto de los servicios urbanos y en particular a la infraestructura. Y quería aquí poner en común algunos datos, ¿sí?, más a nivel regional. El promedio de los hogares en América Latina y el Caribe destinan el 14% de sus ingresos al pago de servicios básicos. 45 millones de habitantes en nuestra región no cuentan con conexión domiciliaria cloacal o el acceso a un tanque séptico. Y cuando hablamos de pensar en nuevos modelos urbanos en el marco de la crisis climática y además interpelados en el contexto de la pandemia, caracterizados por la democracia urbana que tiene que ver con habitar en igualdad de condiciones, eso desde ya que implica acceder a la infraestructura en igualdad de condiciones. Y yo acá quería hacer un poco de historia, porque justamente fue allá en 1870 que en la Argentina tuvieron lugar las grandes epidemias de cólera, viruela y fiebre amarilla. Y las epidemias de entonces dieron lugar a los primeros proyectos de saneamiento en nuestro país que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires. Pocos años después de estas epidemias, en 1880, las obras construidas en materia de redes de agua potable y redes cloacales le daban cobertura a la cuarta parte de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, 140 años después, y en un contexto equivalente, 1 de cada 10 habitantes a nivel nacional vive en una villa, en un asentamiento o en un barrio popular sin acceso formal al agua y el saneamiento cloacal. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7. Entonces, sin duda que necesitamos revisar el modelo de intervención en relación a la infraestructura sanitaria, porque el modelo que venimos desarrollando en estos últimos años no ha dado respuesta. Yo quería acá compartir algunos datos nacionales que me parecen importantes. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, en la Argentina hay más de 4.416 barrios populares, denominados comúnmente villas y asentamientos, en donde habitan más de 4 millones de habitantes. En el 98% habitan sin acceso formal a la red cloacal, en el 91% sin acceso formal a el agua potable. Y cuando miramos la composición de esos hogares, vemos que el 65% de esos hogares están a cargo de mujeres. Y cuando analizamos los hogares monoparentales, vemos que el 85% de los hogares monoparentales en realidad son monomarentales. Y sin embargo, solo el 30% de las mujeres que habitan en los barrios populares reciben algún tipo de remuneración por las tareas que llevan a cabo. Esto da cuenta del proceso de infantilización y feminización de la pobreza. Entonces, si ahora miramos en el caso de la ciudad de Buenos Aires algunos indicadores, e insisto, esta correlación que voy a hacer es una correlación válida para el conjunto de nuestro territorio, solamente que en el caso de la ciudad de Buenos Aires contamos con esos indicadores. Cuando analizamos la ciudad de Buenos Aires se organiza según 15 comunas. Cuando miramos la localización de las villas, asentamientos y barrios populares, vemos que se localizan en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en las comunas 4 y 8. Casualmente, las comunas 4 y 8 integran la cuenca Matanza-Riachuelo, una de las cuencas más contaminadas del planeta. Cuando entonces ahora analizamos los datos vinculados con la esperanza de vida,
vemos cómo en la comuna 4 y 8, en donde 1 de cada 3 habitantes habita en una villa, asentamiento o barrio popular, la esperanza de vida en esas comunas se ve reducida en más de 10 años respecto a las comunas del norte. Y cuando analizamos el indicador vinculado a la mortalidad infantil, vemos que la mortalidad infantil en las comunas del sur, en las comunas 4 y 8, se encuentra multiplicado más de 2 veces respecto a las comunas del norte. Por lo tanto, acá vemos con mucha claridad cómo la falta de acceso a la infraestructura sanitaria impide la reproducción de la vida y además sobrecarga de tareas a las mujeres y disidencias, es decir, a quienes tienen a su cargo las tareas de cuidado. Y por supuesto que nuestro país cuenta con importante normativa y jurisprudencia en términos de acceso a la infraestructura de agua potable. Podemos acá mencionar desde la Constitución Nacional, su artículo 14 bis, el artículo 23, así como también podemos hacer referencia a la cantidad de pactos y convenciones internacionales a las cuales nuestro país suscribe. Tenemos además importante jurisprudencia, como es el fallo en la Corte Suprema de Kersich y otros contra Aguas Argentinas, y además contamos con una ley nacional de integración sociourbana para los barrios populares. Es decir, no nos falta normativa ni tampoco nos falta jurisprudencia. No solamente la falta de acceso a la infraestructura sanitaria limita la reproducción de la vida, sino que, como les contaba recién, es una de las violencias más invisibilizadas hacia las mujeres y las disidencias. Y no es casual que el año pasado, el 7 de abril, hayan sido un grupo de mujeres referentes de diferentes barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, quienes, acompañadas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y otras organizaciones, presentamos una acción de amparo colectivo para poder garantizarle agua potable a todos los hogares porteños. La presentación incorporó un plan de acción inmediata que incluía la entrega de tanques domiciliarios, que incluyó la elaboración de un protocolo de actuación y control comunitario de la calidad y la presión del agua de consumo. Porque cuando no se accede formalmente a la infraestructura de agua potable, entonces lo que sucede, y esto sucede en todo nuestro país, es que ningún organismo de gobierno controla la calidad del agua que se consume. El 5 de mayo, la justicia, en un fallo histórico, nos dio la razón. En este momento, ¿sí? Continuamos adelante litigando en los fueros federales. Insisto que este fallo no solo fue un fallo histórico porque la justicia reconoció el acceso en igualdad de condiciones y le ordenó al gobierno de la ciudad garantizarle, ¿sí?, una dotación per cápita de 150 litros por habitante día a cada habitante de la ciudad de Buenos Aires, sino que además lo interesante de esta acción colectiva judicial es que nos permitió presentar un plan de agua y saneamiento para barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, como una cuestión de fondo, como una solución de fondo, y nos permitió además elaborar un plan de acción detallado, en donde pudimos hasta costear, ¿sí?, el impacto de garantizarle en cada hogar un tanque. Bien, cuando analizamos, ¿no?, a cuánto asciende esa deuda histórica que tenemos con más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos que a nivel nacional no acceden al agua potable y a las cloacas. Aquí hay una estimación que hicimos en el marco de un proyecto para el BID con el ingeniero José María Regueira y con la doctora Melina Tobías, y a partir de ese trabajo, a partir del desarrollo de ese proyecto,
pudimos estimar que son necesarios $10.000 millones para garantizar el acceso a la infraestructura de agua potable en igualdad de condiciones. Ejecutar las redes de agua y cloaca tienen un costo estimado de 3.600 millones. Ejecutar los sistemas de tratamiento y de potabilización tienen un costo aproximado de 3.500 millones. Y algo muy importante que tiene que ver con estos nuevos paradigmas de infraestructura es justamente que pensar en el acceso al agua potable y al saneamiento cloacal no significa que un caño de agua o un caño de cloaca pase cerca del hogar, sino que significa que ese hogar está conectado a la red y que además ese hogar cuenta al menos con 2 canillas, un inodoro y un tanque. Por eso es que acá incorporamos dentro del presupuesto necesario todo lo vinculado con la instalación interna domiciliaria para garantizarle, como les decía recién, a cada hogar un tanque, 2 canillas y un inodoro. Y eso tiene un costo de 3.000 millones. Por lo tanto, ¿sí?, necesitamos $10.000 millones para garantizarle al conjunto de la ciudadanía el acceso en igualdad de condiciones. El plan de agua y saneamiento para barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, además, incluía un diseño alternativo de infraestructura, porque pensar que aquella infraestructura de agua y saneamiento que ejecutamos, por ejemplo, en la avenida Rivadavia, la podemos replicar en entramados urbanos mucho más complejos y con muchísima más densidad, como puede ser una villa o un asentamiento en la ciudad de Buenos Aires, es un absurdo. Por eso es que ese plan, además, incorporó un diseño alternativo de infraestructura que ya habíamos desarrollado hace varios años en diferentes barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y que habían dado excelentes resultados. Y ahora bien, para ya poder redondear y contarles un poco de qué tratan, ¿no?, esos nuevos paradigmas hacia donde, ¿sí?, muchas ciudades del mundo están yendo en materia de infraestructura, voy a situarme en la infraestructura vinculada a los drenajes urbanos. Es decir, me voy a situar en la infraestructura vinculada a la problemática de inundaciones. Cuando hablamos de los drenajes urbanos, lo primero que tenemos que pensar es que actualmente estamos frente a un paradigma basado en una gestión centralizada de nuestra red de drenaje urbano y que esos nuevos paradigmas van hacia la gestión descentralizada. Es decir, estamos hablando de sistemas de drenaje convencional cuya gestión se encuentra centralizada, basado fundamentalmente en conductos pluviales, y hacia dónde vamos es hacia diferentes alternativas que nos permiten gestionar las aguas de lluvia en el lugar de manera mucho más integral. Cuando hablamos de los nuevos sistemas de drenajes urbanos, en general nos remitimos a los denominados SUDS. SUDS corresponde a las siglas, son sistemas de drenajes sostenibles. Estos sistemas de drenajes sostenibles o SUDS se basan en primer lugar, gestionar las aguas donde caen, es decir, no trasladarlas con megaconductos, ¿sí?, hasta su descarga final. En segundo lugar, parten de la premisa de que las aguas de lluvia no son aguas necesariamente cristalinas. Cuando hablamos de las aguas de lluvia, en general, la infraestructura pluvial a las aguas de lluvia no les da ningún tipo de tratamiento, sino que, ¿sí?, las intercepta, las transporta y las vuelca. Sin embargo, las aguas de lluvia, ¿sí?, deben necesariamente ser tratadas porque muchas de las aguas de lluvia, ¿sí?, arrastran materia particular contaminante, porque además las aguas de lluvia, a medida que escurren por las calzadas, ¿sí?, se van mezclando con no solo la suciedad de la calzada, sino también con la presencia de grasas, de aceites, etc.
esta idea de que las aguas de lluvia no requieren ningún tipo de tratamiento y las podemos volcar a un curso receptor, es una idea que también está superada. Por eso es que estos nuevos sistemas de drenaje sostenible lo que nos plantean es la gestión de las aguas de lluvia allí donde caen, potenciando el proceso de infiltración, lo cual lo que hace es depurar la calidad de las aguas de lluvia. La idea es poder retener las aguas de lluvia en el origen, poder además almacenar las aguas de lluvia y aprovecharlas, descentralizar la gestión de la infraestructura pluvial, eliminar los contaminantes a través de procesos naturales, como por ejemplo utilizando la vegetación o el propio proceso de infiltración, mejorar el paisaje urbano, pensar en usos combinados para los espacios públicos y, por supuesto, estos nuevos paradigmas nos permiten restaurar los ecosistemas urbanos. Yo acá les voy a mostrar algunas imágenes de un seminario excelente que dictó en la Facultad de Ingeniería la doctora Sara Perales Montparler. La verdad, si tuvieran la posibilidad de acceder a alguno de sus seminarios, yo lo recontra recomiendo. Aquí podemos ver, ¿sí?, algunos ejemplos de estos nuevos paradigmas, muchas veces llamados, ¿no?, paradigmas vinculados a la infraestructura verde. Acá podemos ver la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York elaboró un plan de infraestructura verde allá en el año 2010 y el objetivo de este plan de infraestructura verde era capturar los primeros 25 milímetros de lluvia en el 10% del área de la ciudad que tiene un sistema unitario. ¿Qué es un sistema unitario? Un sistema unitario es un sistema pluvio-cloacal, es decir, es cuando una sola infraestructura transporta las aguas de lluvia en los efluentes cloacales. Eso se denominan sistemas unitarios. En general, estos sistemas unitarios los adoptan muchas ciudades cuando tienen regímenes de lluvia que no son intensos. Por lo tanto, lo que hacen es darle tratamiento a las aguas cloacales y pluviales porque estamos hablando de, en general, ciudades en donde los regímenes corresponden a regímenes más secos, ¿no? Y acá entonces podemos ver algunas de las imágenes antes y después de ese plan de infraestructura verde, en donde la idea era en el 10% del área en donde la ciudad tiene un sistema unitario, captar los primeros 25 milímetros de aguas de lluvia. Otra experiencia tiene que ver con la ciudad de Filadelfia. Bien, ahí también podemos ver la transición con un modelo de ciudad verde en el caso de Filadelfia. Y cuando vemos algunos ejemplos o algunas tipologías de estos sistemas de drenaje sostenibles, bien, aquí voy a rápidamente contarles algunos. Acá podemos ver, ¿sí?, las zanjas de infiltración. En realidad, las zanjas de infiltración son zanjas poco profundas que se ejecutan en suelos permeables. Esos suelos permeables se rellenan con un material drenante y muchas veces tienen un revestimiento, ¿sí?, con un geotextil. Lo que hacen es, por pendiente, captar el agua de lluvia, luego el agua de lluvia se infiltra a partir del material drenante y alimenta o recarga las aguas freáticas. Otro de los sistemas u otra de las tipologías tienen que ver con los sistemas de reuso de las aguas. Entonces, aquí hay infinidad de diseños para poder retener las aguas de lluvia. Desde captar las aguas de lluvia en los techos y en las cubiertas y luego conducirlas hacia tanques de almacenamiento o hasta sistemas bastante más complejos. Acá podemos ver, por ejemplo, la captación de agua de lluvia a partir de interceptarlas con los techos o con las cubiertas, conducirlas a través de un sistema de cañerías
que tienen, previo al ingreso del sistema de almacenamiento, un mecanismo o sistema de filtrado. También podemos ver dentro de estas tipologías los denominados pavimentos permeables. Estos pavimentos permeables lo que permiten es que rápidamente el agua se filtre hacia una capa inferior. Esa capa inferior siempre tiene un material granular y a partir de del drenaje a través de ese material granular, nuevamente las aguas terminan alimentando las napas freáticas. En general, estas soluciones son interesantes cuando tenemos grandes superficies que tenemos que impermeabilizar, entre comillas, como pueden ser los estacionamientos. Bien, también dentro de las tipologías podemos encontrar lo que se denominan canteros, ¿no? O áreas de biorretención, en donde básicamente también, y por pendiente, o a partir de sistemas de conducción que transportan los excedentes de agua de lluvia a estas áreas de biorretención, lo que hacemos es inundar estas áreas y luego el agua ¿sí? Se infiltra, percola y termina alimentando las napas freáticas. Por supuesto que acá el diseño de estas áreas de biorretención requieren pensar en una cobertura vegetal que admita, ¿no? Poder inundarse y que además esa inundación o la presencia de agua no sea rápidamente eliminada. También dentro de las tipologías podemos encontrar humedales artificiales. Esto también es algo que se ha utilizado e implementado. Y ya como para poder terminar y a modo de conclusión, pensar, ¿no? en cómo construir estos nuevos paradigmas. Yo creo que estos nuevos paradigmas en materia de infraestructura tienen que ver con, en primer lugar, garantizar el acceso a la infraestructura en igualdad de condiciones. Y para eso, necesariamente, necesitamos democratizar la técnica. Es fundamental pensar integralmente y en el contexto del espacio urbano a la infraestructura, si no, la verdad es que la infraestructura que generamos no da respuesta a las problemáticas que debe solucionar. Necesitamos que esta nueva infraestructura se diseñe desde una perspectiva comunitaria y de género. Necesitamos fortalecer los mecanismos de participación, control y decisión ciudadana en relación a la infraestructura en todas las etapas. Es decir, a la hora de diseñar la infraestructura necesitamos garantizar estos mecanismos. A la hora de construir la infraestructura también y a la hora de operarla y controlarla. Necesitamos además que estas nuevas infraestructuras acompañen la reproducción del hábitat, es decir, dialoguen con el hábitat, en lugar de condicionar de manera irracional a los entramados urbanos y a los hábitats. Y que, por supuesto, estas nuevas infraestructuras que tienen que estar en diálogo con el resto de las dimensiones urbanas nos garanticen el acceso igualitario al conjunto de los servicios. Y cuando hablo de acceso igualitario, me refiero ¿sí? a acceder igualitariamente en términos de calidad de agua que se consume, en términos de cantidad, en términos de calidad del servicio, etc. Necesitamos reemplazar el modelo de las megaobras que además han sido pensadas para entramados urbanos ya superados, que están cuestionadas ambientalmente, que requieren de tiempos y de inversiones que no tienen correlato con las necesidades urgentes de las comunidades. Me olvidé de mencionarlas. Cuando hablamos del sistema Riachuelo estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Necesitamos ¿sí? reemplazar esas megaobras por ejemplo, soluciones de drenaje sostenible, que además de ser eficientes y económicas, generan muchísimo empleo local. Y esta tecnología nos permite progresivamente poder recuperar biodiversidad. En relación al acceso al agua y al saneamiento cloacal, necesitamos adecuar la normativa y los marcos regulatorios de las empresas prestadoras. En general, cuando le planteamos a las empresas prestadoras que garanticen el acceso al agua y al saneamiento, por ejemplo, en las villas, asentamientos y barrios populares, la respuesta de las empresas prestadoras, y aquí
me refiero a todas ellas, es que los marcos regulatorios, sus contratos de concesión, no les permiten garantizar servicios cuando, por ejemplo, las vías públicas no están catastradas, cuando las vías públicas no presentan anchos determinados. La verdad es que necesitamos adecuar la normativa y los marcos regulatorios de las empresas prestadoras porque fueron pensados hace décadas, fueron pensados, ¿sí?, desde una perspectiva privatista del servicio y no solo no dieron respuesta al problema, sino que además profundizaron la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios básicos. Necesitamos también repensar y revisar los modelos de prestación de servicios, es decir, cuando hablamos de prestación de servicios estamos hablando de cómo prestar el servicio de agua potable, de saneamiento cloacal, cómo prestar el servicio vinculado al manejo de las aguas de lluvia. Es importante repensar el modelo de prestación de servicio para que justamente podamos incorporar una perspectiva ciudadana y comunitaria. Necesitamos incorporar la dimensión intradomiciliaria, porque nuestro paradigma de mega obras, ¿sí?, termina allí donde construimos los grandes colectores, donde construimos los grandes ríos subterráneos, entre comillas. En realidad, ¿sí?, la infraestructura que tenemos que pensar es una infraestructura que incorpore la dimensión intradomiciliaria y la conexión de las viviendas a esa infraestructura que proyectamos. No hay acceso al agua y al saneamiento si no hay conexión a las redes y si no hay infraestructura interna en los hogares. Y por supuesto, que también tiene que ver, ¿sí?, con la discusión en torno al paradigma de la infraestructura, creo que tenemos que profundizar el debate de la gratuidad y la universalidad del servicio, sobre todo de agua potable y saneamiento cloacal. Bien, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, me excedí bastante, pensé que era menos tiempo. No, estuvo súper interesante, Eva, así que muchísimas gracias por tu presentación. Creo que podemos abrir los micrófonos y dar un merecido aplauso a Eva y como agradecimiento, si te parece. Y el trabajo está abierto para preguntas y consultas. Y tenemos una pregunta de Marta, que por suerte... Sí, hola. Adelante, Marta. Hola, María Eva. Me alegro de verte y te felicito realmente. Has introducido un tema muy conflictivo. En general no tocamos estos temas en los seminarios, pero antes de irme, porque tengo, como dice la otra, el congreso que tengo ahora, yo quería simplemente decirte cómo hacemos, porque, o sea, todo lo que vos dijiste es absolutamente real, pero o sea, necesitamos que sea una política de Estado, o sea, aparte de todo lo que podamos hacer nosotros individualmente, o colectivamente, como desde acá, desde la universidad, desde el CONICET, tiene que ser una política de Estado. Yo siempre lo digo en lo que es mi tema, que es el arsénico, también tiene que ser una política de Estado. Quería hacer esa reflexión y, no sé, preguntarte realmente cómo hacemos, porque la cantidad de gente que vos mencionaste que está afectada es increíble y me parece que la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no lo tienen claro y no se va a solucionar si no hay una política de Estado de la ciudad y nacional también que encare estos temas. Es simplemente algo filosófico, recordar que el agua es un derecho humano, el acceso al agua es un derecho humano, algo que nadie tiene en cuenta, bueno, nadie, mucha gente lo tiene en cuenta, pero en general no es un concepto que esté bien establecido entre todos nosotros. Me refiero a los que tenemos acceso al agua y vivimos cómodamente en un departamento o en una casa
con las comodidades y los accesos. Era eso, nada más. Eva, ¿cómo hacemos? Bueno, muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a todos y todas por sus comentarios. Les agradezco enormemente. Yo ahora voy a colocar mi mail para cualquier duda o cualquier material. Obvio que estoy a disposición. Agradecer una vez más la invitación. Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta, ojalá, ¿no? Él la tuviera para tu pregunta, Marta. Creo que, sin duda, las universidades tenemos un rol fundamental, ¿no? A la hora de poder retomar un protagonismo en la discusión de las políticas públicas. Yo creo, y acá voy a hablar por mi universidad, por la Facultad de Ingeniería, yo creo que nos hemos alejado de la discusión del diseño de las políticas públicas y creo que tenemos que recuperar ese protagonismo. Creo que ahí aparece, ¿no? Parte de, o la posibilidad, ¿no? de un camino a recorrer. También creo que las organizaciones, y acá capaz también hago más referencia a la ciudad de Buenos Aires. Si bien el panorama es un panorama crítico, sin duda la contracara de eso es que la ciudadanía porteña y sus organizaciones tienen una enorme vitalidad democrática y sin duda, digamos, esa vitalidad ha logrado, entre otras cosas, por ejemplo, detener la propuesta de venta de Costa Salguero. Yo creo que también, ¿no? Pensar en las universidades y las universidades articuladas con las organizaciones y el conjunto de la ciudadanía, que por supuesto incorpore a las jóvenes, les jóvenes, es fundamental a la hora de poder modificar ese paradigma de intervención. Ese paradigma es un paradigma que está muy consolidado, sin duda, y que además es muy resistente, ¿no? Pero yo creo que capaz por ese lado, ¿no? Podemos avisorar la posibilidad o la esperanza de poner en discusión el viejo paradigma y repensar en estas nuevas propuestas. Muchas gracias, Eva. Tenemos una pregunta primero de Diana Mielnicke y después María Eugenia Altobelli. Diana, adelante. Hola María Eva, yo soy la directora de la carrera de Ingeniería Ambiental y bueno, por empezar quería felicitarte por esta charla. Yo sé que algunos de estos temas pasan por nuestras aulas, no sé si, no creo que todos, pero sí hay algunos de los que estoy segura de que sí, ya se están incorporando. Y bueno, por empezar me gustaría seguir en contacto con vos como para ver la posibilidad de colaboración. Eso después, en todo caso, lo hablamos. Pero también lo que quería preguntarte es la cantidad de villas y asentamientos que se multiplican, si no es necesario pensar no solo en las dos canillas y el inodoro, sino en una mirada incluso más amplia, ¿no? Sí, a ver, absolutamente. El tema de la infraestructura interna es un tema pensado desde la infraestructura de acceso al agua y al saneamiento, pero sin duda cuando pensamos en los procesos de integración sociourbana, es decir, cuando pensamos en los procesos de urbanización y reurbanización de villas y asentamientos, no podemos solo pensar en construir nuevas viviendas o solo pensar en garantizar la infraestructura. En eso estoy completamente de acuerdo. No vamos a resolver el problema si no pensamos integralmente desde una perspectiva productiva, porque esas familias que acceden a esas nuevas viviendas
además experimentan un enorme shock económico porque tienen que pagar por esas nuevas viviendas, tienen que pagar por el conjunto de los servicios, tienen que pagar por el mantenimiento de espacios comunes. En general, el modelo de urbanización tiene que ver con construir próximo nuevas viviendas, en general construcciones tipo edificios. Por lo tanto, en general es muy difícil para esas familias, si no hay una estrategia productiva, si no hay una estrategia vinculada a garantizarle los ingresos a esas familias, a considerar periodos de gracia en el mantenimiento de los espacios comunes, en el pago de las tarifas, es muy difícil que esos procesos sean procesos virtuosos. Y por supuesto, tampoco podemos resolver aisladamente la problemática vinculada con la urbanización de villas y asentamientos si no miramos el conjunto de la problemática habitacional. Entonces, ahí es donde es muy importante poder tener políticas públicas integrales y no sectorizadas que terminan sin dar respuesta, porque finalmente solo estamos, ¿sí?, resolviendo el acceso a la vivienda pensando que eso se soluciona porque una familia, ¿sí?, accede a una vivienda y nada más. Sin duda, me parece que los procesos de urbanización y de integración requieren de incorporar perspectiva de género productiva, la dimensión del trabajo y además estar enmarcadas en una política habitacional general para el conjunto de los sectores, que eso incluye, ¿sí?, regular uno de los mercados más desregulados en la Ciudad de Buenos Aires, que es el mercado inmobiliario. Entonces, la verdad es que necesitamos esa mirada y esa perspectiva mucho más integral, porque si no, los problemas lamentablemente no se resuelven. Muchas gracias, Eva. María Eugenia, tu turno. Sí, a ver, ahí se me... Bien, espero que no se me trabe. Sí, ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, dale. Bueno, primero, María Eva, agradecerle por la charla, es un tema interesantísimo que da un largo debate. Por otra parte, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental y la semana pasada, las últimas semanas, estuvimos con un par de compañeros de Ambiental participando en un taller junto con gente de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM y también de la UBA, y se nos planteó proponer soluciones como propuestas proyectuales sobre barrios determinados en el área Reconquista. Y eso, bueno, yo me enfoqué en un eje en particular que fue inundaciones, donde construcciones quizás de terraplenes, todo tratar de evitar las infraestructuras grises más duras, y bueno, ahora ya sé que tienen este nombre de sistemas de drenaje sostenible, que está muy bueno, pero a su vez me surgieron muchas dudas en cuanto a lo que es más técnico de ingeniería civil. Por ejemplo, estas medidas de drenaje, al ser estos barrios, estar asentados en planicies de inundación, ¿sirven como medidas retardantes de las inundaciones o se pueden usar como medidas preventivas completamente? Y por otro lado, también vimos esta carencia, ¿no?, de agua potable y cloacas. La gente, los referentes nos contaban que AISA había llegado con las redes de agua potable, supuestamente, o de cloacas, perdón, no me acuerdo cuál de los dos, pero no, de agua potable porque no tenían la suficiente para llegar. Eso me generó otra pregunta. ¿Hay limitaciones en cuanto a lo estructural para poder poner las redes de cloaca y de agua en cuanto al tipo de suelo y cosas así? ¿O por qué es que no se llega con las infraestructuras? Si es por esta normativa que usted decía. Bueno, esas son mis dos preguntas. Bueno, genial, buenísimas tus preguntas. A ver, comienzo por la segunda. Las empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento lo que hacen es firmar un contrato, en general con los gobiernos locales. En el caso de la prestadora AISA, como es una prestadora que le da cobertura de servicio a la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia, su contrato de concesión o su marco regulatorio lo regula el Estado Nacional, pero en general hay una empresa pública, privada o cooperativa que en el marco de un contrato lo que hace es garantizar el servicio, opera la infraestructura para garantizar el servicio.
Esos marcos regulatorios establecen condiciones a la hora de prestar ese servicio. Una de esas condiciones tiene que ver con que la infraestructura tiene que ejecutarse en vías públicas formalmente catastradas. Eso entonces deja por fuera de la cobertura al conjunto de las villas, asentamientos y barrios populares, en donde sus vías públicas no están formalmente registradas en un catastro. Por otro lado, y a partir de muchísimas iniciativas populares que tuvieron lugar desde hace décadas en relación al acceso al agua, se logró modificar o flexibilizar el marco regulatorio de la prestadora AISA. Esa flexibilización en el marco regulatorio es lo que se conoce como la resolución 26 del APLA. Si querés, me escribís y yo te la envío para que la tengas. Es muy cortita, pero va a venir bien. Esa resolución que se sanciona en el 2017 flexibiliza el marco regulatorio. ¿Y qué dice? Dice, ok, vamos a prestar el servicio en vías públicas informales, informales entre comillas, siempre y cuando esas vías públicas tengan 4 metros de ancho y doble acceso. Ahora, tu pregunta es perfecta porque los caños de agua, en realidad son caños que tienen escasos centímetros en sus diámetros. Estamos hablando de, a lo sumo, 10 centímetros, ¿sí? 16 centímetros para un caño de agua. Y para un caño de cloaca estamos hablando de 20 centímetros, ¿sí? Un diámetro usual para una cloaca es 200 milímetros, 250, 315 milímetros. La realidad es que, por supuesto, si queremos ejecutar la infraestructura tal como la venimos ejecutando hace décadas, ¿sí? Y con la maquinaria, con las herramientas y con los rendimientos, ¿sí? O los estándares vinculados a vías públicas estándares, no vamos a poder hacerlo. De todas maneras, ¿sí? Con ese criterio, muchas ciudades de Europa no tendrían servicio. Venecia, sectores de Roma, de Barcelona, en donde sus vías públicas no tienen 4 metros de ancho y doble acceso. Insisto, la infraestructura tiene nada. Puede ser, en el caso cloacal, que estemos hablando de 30 centímetros, 35, 40. Si la infraestructura tiene 40 centímetros, ¿por qué necesito 4 de ancho? ¿Por qué necesito doble acceso? Y si la infraestructura de agua tiene 10 centímetros o 15 centímetros, ¿para qué también, ¿sí? Necesito esas dimensiones del espacio urbano? La verdad es que eso no es un criterio técnico. Por supuesto, para operarlas y mantenerlas, necesito de otros diseños. Eso sin duda. Claro, desde ya, la respuesta en general de la empresa prestadora es que las máquinas que tienen para la operación de limpieza y desobstrucción de cañerías no pueden ingresar si las vías públicas no tienen 4 metros de ancho y doble acceso, a lo cual siempre le hemos contestado que podrían incorporar, ¿sí? Otras maquinarias que sí se adapten a las características de esos entramados urbanos. Y en relación a estos sistemas de drenaje, a los SUTs, bueno, en realidad ahí lo que hay es que estudiar cómo es el régimen de precipitaciones, porque si vos tenés un régimen abundante de precipitaciones y además en función de las características de la permeabilidad de tu suelo, capaz no alcance solamente con incorporar sistemas de drenaje sostenibles, sino que tengas que combinarlo con algún sistema de conducción. Pero sí, tu capacidad de retención y infiltración, es decir, si las características de permeabilidad de ese suelo y de retención de ese suelo son adecuadas y además tenés importantes superficies que retengan y que drenen y filtren, y no tenés un régimen de precipitaciones abundante, en muchas ciudades solamente ¿sí? Han dado respuesta al manejo de inundaciones a partir de estas nuevas tecnologías denominadas SUTs. En realidad ahí habría que analizar en particular, ¿sí? La superficie disponible para retener e infiltrar, y había que analizar en detalle el régimen de precipitaciones para pensar si solamente estos sistemas de drenaje son suficientes o si hay que combinarlos con algún sistema más tradicional. Excelente, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias, Eva. Gracias, Eugenia. Tenemos una pregunta de Rubén Quintana. Rubén.
Sí, bueno, María Eva, muchas gracias por la presentación, muy buena, me pareció muy ilustrativa de toda la problemática de la infraestructura que estamos viviendo día a día. Y en realidad me parece importante dos cosas. Por un lado, el tema que vos comentabas de la movilización de la ciudadanía, ¿no? Creo que el logro de Costa Salguero fue un hito, ¿no? en este sentido, y esperemos que pase lo mismo con Costanera Sur, pero también es cierto que debe esto ir acompañado por políticas de Estado. Yo pensaba ahora en estos nuevos paradigmas que vos presentabas, esto de construir en sintonía con los procesos ambientales y no en contra de ellos, como bueno, se viene ya hablando en muchos lugares del mundo, ¿no? Esto de construir con la naturaleza. Pero vos fijate que al mismo tiempo seguimos interviniendo, o sea, haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que uno ve en obra pública y en obra privada también es que se va en contra de eso. O sea, habilitamos las llanuras de inundación de los ríos para construir urbanizaciones y después buscamos soluciones hidráulicas para solucionar el problema de las inundaciones, rectificar ríos, dragarlos, etcétera, destruyendo, por supuesto, humedales en el medio. Esto totalmente en contra de esa sintonía con los procesos ambientales, ¿no? O naturales. Estuve participando en unas reuniones del Observatorio de la Obra Pública del Ministerio y a mí me dio mucha gracia porque se hablaba de los ODS y todos los ODS que se destacaban eran los ODS más de tipo social. No se hablaba de ambiente, de las cuestiones ambientales. Fue bastante patético, ¿no? Pensar que, bueno, estamos hablando de ODS y no se hablaba de ambiente. Entonces, en fin, con todo esto lo que quiero, digamos, reflexionar es en realidad que la necesidad de un cambio porque de políticas en todo esto, porque mientras, digamos, tengamos una legislatura en Buenos Aires, por ejemplo, que vote todas estas cosas espantosas que estamos viendo, en estos momentos lo que era el tiro federal ya está siendo destruido para construir más torres, bueno, y otras áreas de la ciudad. En estos momentos el municipio de Escobar, que está lleno de estas urbanizaciones sobre humedales, está armando una Expo Escobar con presencia del ministro de Ambiente y del secretario, uno de los secretarios del Ministerio de Ambiente, con todos los desarrolladores urbanos. Entonces como que uno ve que las políticas parece que van por otro lado, ¿no? Entonces está genial todo esto que vos presentaste porque es hacia donde deberíamos ir, pero mi reflexión es cómo lograr que justamente se conviertan en políticas de Estado. No sé si tenés alguna reflexión al respecto. No me puede, seguro respuesta no, pero por lo menos reflexionar en eso, porque es muy preocupante ver todo esto. Es como muy incluso distorsionado de la realidad. Vemos que las cosas están pasando, sobre todo lo que vos claramente planteabas con respecto al aumento de frecuencias de eventos extremos por el cambio climático, bueno, los cambios en las coberturas, todo eso que está produciéndose, y parece que los decisores van por otro lado completamente distinto, ¿no? Nada, eso es una reflexión nada más. Sí, coincido absolutamente. Hay un caso como muy paradigmático que nos debería hacer reflexionar, que es la cuenca del Luján. La cuenca del Luján se inundó en el 2010, en el 2012, en el 2014. En paralelo, las construcciones suntuosas iban ocupando los humedales del río, ¿no? O sea, cuando el espacio que le pertenece al río es ocupado, el río tiene, o el agua tiene que encontrar nuevos espacios, y en ese caso, digamos, eso tiene como consecuencia estas inundaciones reiteradas en la ciudad de Luján y en el conjunto de la cuenca. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta a eso? La respuesta a eso fue un plan integral de manejo de inundaciones para la cuenca del Luján, que se caracteriza por construir
reservorios artificiales en la cuenca alta para retener el agua de lluvia que no están reteniendo los humedales del río porque están ocupados por estos desarrollos inmobiliarios. Ahora bien, la verdad es que una alternativa podría haber sido relocalizar estos barrios suntuosos, recuperar los humedales y entonces volver a devolverle la dinámica propia a esa cuenca. Sin embargo, ahora la provincia de Buenos Aires tiene que destinar decenas de miles de millones de pesos justamente para resolver el problema generado, en este caso, por una inadecuada política vinculada en relación a la ocupación del territorio. Es decir, la especulación inmobiliaria generó enormes ganancias para un sector muy concentrado y le trasladó el conjunto de los pasivos a la ciudadanía bonaerense. Entonces, la verdad es que tenemos que tomar nota de eso, me parece importante justamente para no repetirlo. Y sin duda, cuando, no sé, pensamos de qué manera, porque es cierto, ¿no? Vemos que lo que sucede en general o los lineamientos del conjunto de las políticas públicas nada tienen que ver, ¿no? Con esta agenda, que es la agenda climática, nada tiene que ver con tener que repensar la forma en la que producimos infraestructura, la forma en la que construimos ciudades, la forma en la que las planificamos. Es cierto que ahí nos encontramos en una situación de bastante frustración, porque es cierto, ¿no? Presentamos propuestas, presentamos proyectos, la ciudadanía se moviliza, esto sucede en todo el país y sin embargo el conjunto de las políticas públicas van en sentido contrario. Yo creo que acá la clave tiene que ver con justamente la democratización. En la Ciudad de Buenos Aires, nuestro sistema de gobierno es la democracia participativa. Lamentablemente, a 25 años de sancionada nuestra Constitución, los mecanismos de participación ciudadana son absolutamente limitados y no vinculantes. Me parece que tenemos que profundizar la democracia participativa, tenemos que ir hacia una democracia participativa ambiental, en donde de verdad podamos el conjunto de las ciudadanías y nuestras organizaciones no solo tener el derecho a la información, sino además poder realmente ser protagonistas y cogestionar junto con nuestros representantes. Me parece que es importante eso. Creo que necesitamos democratizar el poder, tenemos que ir hacia otros sistemas, digamos, más democratizantes que incorporen esta dimensión de la democracia participativa ambiental. Me parece que la mirada integral también es clave, eso era lo que justo le contaba o le respondía a Marta, ¿no? Poder, y a Diana, poder pensar integralmente las políticas públicas, las políticas sectorizadas no dan respuesta, y me parece que por ese lado, involucrando sin duda a las universidades públicas que tienen un rol fundamental y son una voz muy importante, involucrarla con el conjunto de las organizaciones, colectivos y colectivas a la hora de discutir esas políticas públicas, mirarlas integralmente, mirarlas en contexto. Muchas políticas se diseñan desde un escritorio y entonces carecen, ¿no? O son acontextuales, muchas veces no incorporan las dimensiones sociales, culturales, etcétera, que deberían, y por eso también fracasan. Así que yo creo que tiene que ver con animarnos, ¿no? A este nuevo paradigma de democracia participativa ambiental, animarnos a ser protagonistas a la hora de decidir cómo queremos vivir. Yo creo que eso es fundamental, a pensar integralmente, a recuperar el rol de las universidades y a creer en la potencia, ¿no? de nuestras organizaciones. Yo creo que viene un poco por ese lado. Creo que no podemos seguir pensando que las soluciones solo van a llegar a través de quienes cumplen el rol de representarnos. Creo que tenemos que poder animarnos a ser protagonistas. Y por ese lado creo que viene. La verdad es que no tengo una respuesta, ¿no? A eso, pero bueno,
creo profundamente en eso. Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, muchas gracias y creo que lo estamos viendo también con el proceso de la ley de humedales, cómo ha ido involucrándose la ciudadanía en el tema. Así que es esperanzador. Así que, bueno, gracias. Gabriela, ¿tenías una pregunta? Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, María Eva. Tu charla disparó muchas reflexiones en distintos sentidos, nos interpela. Bueno, esto es un instituto de investigación e ingeniería ambiental, así que imagínate si no nos convoca, ¿no? Te quería hacer algunas preguntas puntuales, así como de curiosidad, digamos. Lo que vos mostrabas al principio, ¿no? De esta especie como de mega colector que se está desarrollando a lo largo de la cuenca del Matanza-Riachuelo, ligado con la diapo que presentaste después, ¿no? Que habla de las condiciones sociales, o sea que precisamente eso corre todo a lo largo de una sucesión de barrios populares que, como bien demostraste, no tienen servicios. El tema del agua, y me conmovió en lo personal ver una foto de Ramona, por bueno, lo que significó el reclamo por el agua potable, el agua limpia, cuando no había agua en las villas de Buenos Aires y la gente se moría porque no se podía lavar para prevenir el COVID. Bueno, me alegra que hayan conseguido la provisión de agua, pero ¿qué pasa con la red cloacal bueno, red cloacales? Por ahí estoy hablando de algo que no existe, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo el tema de desechos cloacales en todo ese cinturón? ¿Dónde van a parar actualmente? Te lo digo como limnóloga, digamos, como trabajo en ecología de cuerpos de agua dulce, me interesa eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se puede hacer, aparte de terminar tirando millones de toneladas de fertilizantes un poco aguas abajo, y en una situación que con el cambio climático, con el aumento previsto de eventos extremos, no sabemos si no van a aumentar las sudestadas, si no van a aumentar las sequías, o sea, tirar todo con un caño al Río de la Plata me parece una solución extremadamente frágil en términos de la variabilidad y del riesgo climático que tiene la ciudad. Te quería preguntar un poquito, perdón si vuelvo a lo concreto en torno a eso. A ver, en primer lugar, la forma de acceso al saneamiento cloacal en las villas, asentamientos y barrios populares, en general en nuestro país, es bastante diversa. Hay quienes acceden a solución individual, en donde en general lo que uno nota es que la solución individual es simplemente cavar un pozo, ¿no? Al costado de mi vivienda, y muchas veces muy próximo a la toma o a la perforación de agua. En otros casos, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el acceso al saneamiento cloacal es mediante conductos muy precarios y cámaras cloacales muy, muy precarias. Hay algunos ejemplos aquí en la ciudad de Buenos Aires. El barrio Escapino es uno de esos ejemplos, ubicado en el sur, en donde la mayor parte de las viviendas tienen pozo ciego dentro de su propia vivienda, muchas veces en el único ambiente con el que cuentan. Pero en general acá lo que hay es un sistema de conductos y de cámaras que desbordan frecuentemente, cuyos efluentes finalmente vuelcan o a la red pluvial
porque muchas de estos sistemas no cuentan con factibilidades de vuelco y algunos terminan volcando finalmente a la red cloacal en la periferia del barrio. Pero, ¿qué pasa? Cada vez que llueve, en general las cámaras desbordan y las familias se inundan con agua de lluvia mezclada con líquidos cloacales. Si a esto le sumamos que muchos de estos barrios están asentados sobre suelos contaminados, cada vez que llueve o desbordan los pozos ciegos, o desbordan las cámaras, o desbordan los conductos precarios, y las familias se inundan con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal y sustancias contaminadas. Un ejemplo bastante paradigmático en relación a lo que planteabas, con la calidad de las aguas, es lo que sucede en el barrio Piletones. El barrio Piletones se hizo famoso porque su referenta, Margarita Barrientos, es muy conocida. Este barrio es un barrio que urbanizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, las familias no acceden al agua, no acceden a la cloaca y tampoco cuentan con infraestructura pluvial. Las redes cloacales terminan finalmente volcando en un lago, que es el lago regulador Soldati. Ese lago es un lago que regula los excedentes de agua de lluvia y como las familias no están formalmente conectadas a una infraestructura adecuada, terminan los vuelcos cloacales en este lago Soldati. Tomamos muestras en algunas oportunidades del lago y, por supuesto, los niveles de contaminación bacteriológica son tan altos que ni siquiera esas aguas podían transportarse en una cloaca, tendrían que ser tratadas in situ. Entonces, sin duda que es muy preocupante lo que sucede en términos sanitarios. Y si miramos desde arriba la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que todo el entorno ribereño tiene una mancha negra. Si capaz, no sé, alguien tiene la oportunidad, no sé, de ver la ciudad desde arriba o desde un avión, o también con una imagen satelital, va a ver que todo el conjunto de la costanera es negro. Bueno, es negro porque justamente todas esas son las descargas pluvio-cloacales sin tratamiento. Entonces, la verdad que estamos frente a una problemática sanitaria compleja y crítica, ¿no? Y en relación al fallo judicial, la verdad, y contarles que en realidad el fallo está en el fuero federal y el gobierno de la ciudad viene apelando ese fallo. El fallo fue interesante en sus fundamentos, pero en la práctica es un fallo que está apelado y seguramente terminará, si se le da lugar, en la Corte Suprema y veremos qué pasa. Lamentablemente, cuando hablamos del acceso al agua potable, acá hablamos de que los hogares acceden con mangueras pinchadas, mangueras que atraviesan las cámaras cloacales, mangueras a las que se le conectan motores para chuparle la poca agua que circula, hogares que acceden con camión cisterna, con camión aguatero, y por lo tanto, garantizarle un tanque a cada hogar era clave durante la pandemia. ¿Por qué? El lavado frecuente de manos, profundizar las medidas de higiene, no tienen, digamos, ningún correlato con la realidad para quienes no acceden formalmente al agua potable. Y sobre todo para quienes, para acceder, dependen de un camión cisterna y de juntar algunos baldes de pintura o algunas cacerolas para juntar el agua. Por eso era fundamental contar con un tanque. Y esa propuesta tenía un costo insignificante en el marco del presupuesto de la ciudad. Y algo muchísimo más grave que sucedió desde mi punto de vista es que el presupuesto que necesitábamos para garantizar un tanque en cada hogar, mejoramos con nuestra propuesta el diseño y las trazas de los camiones cisternas para que nadie estuviera más de 6 horas sin acceso al agua, y el costo de los tanques en realidad fue equivalente al dinero que se gastó para comprar dispenser para los edificios públicos en plena pandemia que están formalmente conectados a la red. Es decir, en lugar de comprar los tanques, se decidió comprar los dispensers para los edificios públicos que formalmente están conectados. Entonces, eso, la verdad, da cuenta, ¿no?, de una agenda que no tiene que ver muchas veces con los problemas del conjunto de la ciudadanía o con las urgencias, ¿no?, de la ciudadanía.
Bueno, gracias por la respuesta. Evidentemente la participación, la información y la participación ciudadana son claves para tratar de mínimamente de torcer el rumbo en algunas de estas cosas. Te agradezco. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Eva. Eva, tenía una pequeñísima consulta como para ir, de paso finalizamos, pero muy brevemente, si puede ser. Digamos, coincido con lo que decías recién, que todavía me parece increíble que se siga eliminando efluentes cloacales con solamente tratamiento primario a Río de la Plata, y lo había escuchado y me pareció muy interesante la propuesta de hacerlo por sectores, ¿no? Es decir, con tratamientos localizados. ¿Vos tenés información sobre acerca de que este tipo de sistemas se haya implementado en ciudades grandes y que hayan cambiado, por ejemplo, la forma de tratamiento de efluentes? Y un poco la pregunta va si es factible, digamos, una vez que uno tiene, por ejemplo, que ya se está construyendo acá este sistema tan anticuado de tratamiento de efluentes, si es factible volver para atrás, de alguna forma, y si hay ejemplos. A ver, en primer lugar, yo no lo mencioné porque se me pasó, pero cuando se piensa en estas mega obras de infraestructura, algo que no suele tenerse en cuenta es la vulnerabilidad de la infraestructura frente a eventos extremos. Y bueno, mi primer contacto con Gaby tuvo que ver con lo que fue la bajante del Paraná. La bajante del Paraná dejó al descubierto todas las tomas de agua y puso en riesgo el abastecimiento en 5 provincias de nuestro país. Esta idea de pensar en el megaconducto, ¿sí?, que va trasvasando cuencas y que transporta o agua superficial de nuestros ríos o que transporta los efluentes cloacales, en realidad es un diseño que frente a eventos extremos tiene muchísima vulnerabilidad, porque cuando la fuente falla el conjunto del sistema. Bien, eso por un lado. Ahora bien, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Plan Maestro de Agua y Saneamiento en Bolivia, y ahí, por ejemplo, ¿no?, el sistema diseñado para lo que es Santa Cruz de la Sierra y todo su entorno, que es el que yo conozco con más profundidad, pero que replica, ¿no?, en otras regiones de Bolivia, es un sistema descentralizado. Es decir, ahí había como alternativa la posibilidad de tomar agua subterránea, tratarla y distribuirla, y la política pública fue que no, que iban a seguir trabajando con pequeñas petars, las llaman, ¿no?, pequeñas plantas potabilizadoras, porque justamente frente a un escenario extremo, ¿sí?, la posibilidad de que parte del sistema colapse permitía resolverlo con el resto de los componentes del sistema. Entonces, si me preguntás por un ejemplo, el primero que se me ocurre, que es el que conozco, es el Plan de Agua y Saneamiento, el Plan Maestro de Agua y Saneamiento para la ciudad de Bolivia, que justamente siguió pensando en sistemas distribuidos, porque además le permitía a pequeñas cooperativas poder también ser prestadoras. Es decir, si bien Santa Cruz de la Sierra tiene una gran prestadora que es Huassipati, digamos, su área metropolitana convive con pequeñas cooperativas prestadoras. Y ese modelo, ¿sí?, de contar con plantas pequeñas, compactas, para tratar efluentes cloacales y volcarlos, y contar con plantas potabilizadoras pequeñas y compactas, petars y petaps, la verdad fue el diseño elegido, y que por supuesto ese diseño fue avalado por el financiamiento internacional. Este proyecto era un proyecto que tenía financiamiento de la CAF y de diferentes organismos. Y la verdad, muy interesante el planteo de no volver atrás con ese modelo, sino mejorar ese modelo, mejorarlo en términos de calidad, en términos de la prestación del servicio. Ahora, la pregunta de si es posible volver atrás, la verdad es que ahí no puedo darte una respuesta precisa. La verdad es que el colector, el sistema Riachuelo, como les decía, es la obra más aplaudida por las diferentes gestiones, en donde esa concepción de que cuanto más grande es el caño, mejor, ¿no? Sí.
y que si de pronto uno va a una solución de drenaje sostenible o va a un diseño de infraestructura en algún sector de un barrio popular, eso es de menor envergadura. En mi época, los currículum en ingeniería se valoraban en función de qué tan grande, tan largo era el caño, no sé, digamos, directamente. Digamos, no, esta idea, ¿no?, tan patriarcal de la producción de la ingeniería, es difícil de desarmarla. La verdad es que yo ahí no podría dar una respuesta. El sistema Riachuelo está prácticamente en su totalidad ejecutado. Creo que sí podríamos plantear la necesidad de un tratamiento completo, no solamente un tratamiento físico primario. Yo creo que ahí necesitaríamos fuerza para hacer ese planteo, porque, por supuesto, mejorando ese tratamiento estaríamos mitigando mucho el impacto de esas aguas en el río. Yo creo que por ese lado me parece que viene, que deberíamos organizarnos, sin duda. Por supuesto que hubiera sido maravilloso poder pensar en un sistema alternativo, descentralizado, pero bueno, no fue posible en ese entonces. Pero sí, me parece que hay que hacer mucha fuerza en relación al tipo de tratamiento que van a recibir los efluentes. Claro, complementar el tratamiento, hacer una cosa más razonable. Pues sabés que acá pues estamos en San Martín. En San Martín, en la zona de Martín Coronado, hay una planta de tratamiento de efluente, así como vos decís, me parece ese estilo más compacta, muy linda plantita, que recibe efluentes de ciertos lugares, da su prestación, tiene sus colectores locales, y bueno, eso después se vuelca al Arroyo Morón, creo. Sí, al Morón. Por supuesto, está totalmente sobrepasada, pero es una muestra de que es factible realmente. Tenemos un ejemplo, ¿no? Y un comentario que quería hacer es, vos hablaste mucho de la democratización, ¿no?, de la toma de decisiones, y yo me permitiría también agregarle una cosa: democratización y también educación, porque justamente lo que vos decís, este concepto de que cuando más grande es el caño mejor, no solamente lo tienen los ingenieros, ¿no?, sino buena parte de la población, bueno, porque es una cuestión cultural también. Y también hay que, digamos, tratar de cambiar modificar esa idea, ¿no?, que la gente esté un poco más educada en ese sentido. Por eso me alegra mucho que estén varios estudiantes de ingeniería acá escuchando, porque así abrimos la cabeza a todos un poco. Bueno, María, son 1:45, sumamente interesante, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo diría que cortamos acá por hoy y seguramente te volveremos a consultar. Dejaste tu mail, que vas a ser bombardeada de mail seguramente. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu charla, y podemos dar un aplauso de despedida a Eva, por favor, los que estamos por acá. Muchísimas gracias. Y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, y obviamente que a disposición para lo que sea. Les agradezco enormemente, de verdad. Me escriben o me contactan, y en lo que pueda y esté a mi alcance, desde ya cuenten con eso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, por favor. Gracias. Y bueno, gracias a todos y todas por estar ahí, que hacen posible estos seminarios. Y me queda invitarlos para el próximo seminario, que no será el martes que viene porque tenemos un hueco, sino el siguiente. Y por supuesto, Eva, estás invitadísima si querés escuchar nuestros seminarios sobre temas cambiantes. Así que, bueno, perfecto. Entonces nos esperamos. Muchísimas gracias, de vuelta, y nos esperamos el siguiente martes a todos. Adiós, un gusto. Chao, muchas gracias.